Ok, una vez instalado Orange, procedemos a ejecutar Orange y como podrán ver, aquí tenemos nuestro lienzo en el cual podemos hacer toda nuestra interacción con los datos o más apropiadamente con una base de datos, y esto se hace mediante widgets, los cuales encontraremos del lado izquierdo, que para empezar iniciaremos con el widget de los datos. En este caso tenemos que podremos importar datos de SQL, campos de una tabla de base de datos, pintar una tabla, información de tablas, etcétera, etcétera. Lo que podemos nosotros hacer ahorita es agregar una data table en la cual nos mostrará descripción de todo el proceso que se hizo. Agregaremos el widget de documentos en el cual tendremos que abrir nuestro documento, ya sea SQL, abrir tablas como tal creadas con esa extensión de tab, etcétera. Y pues después procederemos hacia el modelado en el cual encontramos estos widgets, lo cual hacen relación de datos, o en su defecto es como un tipo de inteligencia artificial el cual va aprendiendo de reconocimiento de datos, y eso hace que sea más fácil la extracción de estos datos. Nosotros ocuparemos tres por el momento, la cual será el ¿cómo se llama? Como tal el teorema de Bayes, en el cual hace reconocimiento de datos y por cada dato va haciendo un mismo patrón para diferentes datos, y así va ejecutando más rápido la extracción. Otro que utilizaremos es el Random Forest, en el cual mediante agrupaciones de los datos, ya sea por ejemplo categorías, funciones que hacen, etcétera, va almacenando esos datos y los va distribuyendo en diferentes pues árboles. Y KNN, en el cual nos permite tener agrupación de datos o reconocimiento de datos por datos cercanos que ya se han reconocido, haciendo más fácil esta búsqueda. Después implementaremos una evaluación en el cual registraremos todo el proceso que se hace de los datos, o hará las comparativas y almacenará todo lo que se está ejecutando en el modelado de estos datos. Para esto tendremos que implementar el widget de Test and Score, el cual hará esta función, y una más que será la matriz de confusión, en la cual nos mostrará los valores distribuidos mediante sus diferentes categorías y mostrándonos el número de datos que existen por cierta categoría. Una vez realizado esto, procederemos a conectar los nodos o widgets, en el cual, digamos, la función de un widget aquí es nada más implementar el modelado, ejecutar acciones. Como tal, la programación va atrás del programa, no tenemos que hacer ninguna programación como tal, y solo dejamos sostenido aquí en esta línea curviada, dejamos sostenido el clic izquierdo y seleccionamos hacia dónde quiere que se conecte. Una vez hecho esto, aquí te mostraré el campito de data, el cual hace el flujo de datos que va a recorrer. Y nosotros aquí conectaremos aquí para el modelado o su predicción de valores a cada uno de estos widgets. Y del widget tenemos que conectar hacia la comparativa de este documento. Si podemos ver, no visualizamos ningún cambio o algo así. Esto se debe a que primero tenemos que conectar el documento hacia el test score para que de ahí tome los valores y pueda hacer esta comparativa mediante estos modelados de datos. Y si nos damos cuenta, aquí nos aparece corriendo el documento como tal, y ya después de esto conectamos hacia la tabla de confusión, hacia la matriz. Una vez hecho esto, ¿cómo podemos abrir el documento o seleccionar pues una tabla o lo que sea? Lo que se hace es doble clic en documento, y aquí tenemos este menú en el cual nos muestra por ejemplo el campo o el documento en esta carpeta con tres puntitos. Seleccionamos ya sea un Excel, un SQL, lo que sea necesario para ejecutar esa extracción de datos y poder pues tener el reconocimiento de ellos. También podemos desde una URL
jalar todos esos datos en una base de datos, digamos en la nube o cualquiera de ese tipo de bases de datos. Nosotros procederemos a tomar un ejemplo ya de una base, una tabla que se tiene en Orange, aquí en la opción de buscar documento, y la que yo voy a seleccionar es esta que se llama sub.tab, la cual es una tabla en la cual se almacenan datos de los diferentes animales que existen en este zoológico. Y una vez seleccionado esto, aquí en las columnas te muestra las columnas seleccionadas de esta tabla. Tenemos el nombre del atributo, el tipo, que casi todos son aquí reconocidos como de categoría, los roles que fungen y los valores que estos tienen. Lo interesante aquí es en el campo de nombre, el cual lo toma como texto. Y aquí lo interesante es que en este texto utilizamos metadatos para que sea más fácil este reconocimiento. Podemos omitirlo, pero lo mejor es mediante este metadato tomar todos los valores. Una vez hecho esto, damos la opción de aplicar, cerramos la pantalla, bueno, la pestaña, y nos iremos a ejecutar en doble clic la matriz de confusión. Una vez hecho esto, te muestra los resultados de la extracción de estos datos, que por obvias razones, siendo 101 datos, lo hizo muy rápido. Las predicciones y sus comparativas y estos datos los almacenó en sus categorías, a los anfibios, a las aves, a los peces, insectos, y siendo esto en la comparación de valles. Un random forest lo que hace es, si nos damos cuenta, lo almacena mediante similitudes, o sea, a los insectos los toma en un solo campo y pone que son insectos y a la vez invertebrados. Hace varias comparativas de estos, y en KNN lo que hace es muestra, digamos, si aquí en 4, bueno, si en anfibios encontró 4, en los siguientes campos hace la predicción de estos datos, pero no hay ninguno que sea anfibio, que sea ave, anfibio o un anfibio pez. Y lo que hace aquí en los reptiles es, encontró un valor. Bueno, el siguiente valor en ave va a tomar el mismo, que es un reptil ave. Y en el otro va a ser una predicción en los peces y así sucesivamente. Y una vez hecho esto, vamos a dar doble clic en la tabla. Y aquí nos mostrará como tal la tabla de los animales almacenados por sus categorías, en el cual, por ejemplo, son mamíferos, hay un antílope, tiene pelo, toma leche, etcétera, etcétera, tiene dientes, etcétera, y en el cual nos permitirá en este campito que se llama reporte, visualizar el reporte de esta tabla y de todos los datos que se han almacenado y sus categorías, y pudiendo guardar este reporte como tal de la extracción de los datos en un formato HTML o PDF o un punto report, y le podemos poner el nombre que sea, por ejemplo, prueba 1, guardar, y ya tenemos almacenado ese reporte aquí en documentos,